En nuestra primera historia de crímenes millonarios de hoy, el rey de las fiestas de la Florida. Ferraris, Bentleys, aviones privados. Tiene más de un rostro. Quizás quieres decirle a tu jefe que ella sale con un espía. Y luego, en la exclusiva zona este de Manhattan, Lo ejecutaron en la calle justo frente a su edificio. se abre la temporada de Casa de Millonarios. Yo quiero mucho más que eso. Y entonces empezó el infierno. Soy Christopher Mason. Los más poderosos podrán obnubilarnos con su glamour algunas veces, pero no se dejen seducir por el dorado encanto de los ricos. Cegados por sus sonrisas millonarias, nadie sospecha del asesino interior. Palm Beach, Florida. Los que viven ahí son multimillonarios. Aquí es donde el 1% le muestra al otro 99% lo que se está perdiendo en la vida. La isla de Palm Beach es uno de los refugios preferidos de los ricos. Es un lugar exclusivo. Se podría decir que es como la Beverly Hills de la costa este. Dinero fácil, mujeres fáciles, autos veloces. Lo que veíamos en las series de televisión no era solo ficción. En el año 2000, un nuevo protagonista se hace notar en el ambiente de Palm Beach. Thanos Papalexis, de 28 años, hijo de un magnate griego de la industria naviera, al que no le faltan ni dinero ni mujeres. Siempre estaba rodeado de mujeres hermosas y tenía un séquito que lo seguía como si fuera una celebridad o algo así. Hacía fiestas exclusivas, siempre de alta categoría. Invitaba a todas las personas importantes de Palm Beach. Las fiestas son una forma de tentar a los inversores para que caigan en la red de Thanos Papalexis. Tony, Hola, qué Thanos. bueno es volver a verte. Te estaba esperando. Una vez que los atrae, los convence de que ingresen en su club exclusivo. Lo que pasaba era que pagaban algunos cientos de dólares al comienzo y luego tenían que pagar miles y miles por año por la membresía. Ven adentro, ¿quieres un trago? Por esa suma tenían acceso a una mansión en un canal de Miami, una serie de autos lujosos, Rolls Royce, Ferraris, Mercedes. Podían hacer viajes en avión privado. Todos los beneficios que da la riqueza, pero con poco gasto. A los millonarios de Palm Beach les gusta la idea. Descubrió Palm Beach, descubrió la riqueza de la isla y también a sus habitantes. Y rápidamente descubrió cómo ser aceptado por ellos y ganar su confianza. ¿Qué te parece? Me parece una gran idea. Es fantástica, diría yo. Todo el mundo es un poco falso en Palm Beach, pero la gran diferencia entre esta gente y Thanos era que la mayoría de los que vivían ahí tenían dinero y Thanos no, pero lograba hacerles creer a los demás que sí tenía. Cuando los invitados llegan a la mansión de $5 millones de Thanos, no se dan cuenta de que es rentada. Incluso un expresidente asiste a un evento para recaudar fondos. Todos se sorprendieron cuando Bill Clinton apareció en un evento para recaudar fondos en esa mansión. Thanos Papalexis ya es parte de la realeza de Palm Beach. Incluso se compró su propio trono. Desde el terciopelo rojo dirige su nuevo reinado de riqueza. Pero el dinero no es su única obsesión. Se decía que Thanos organizaba ciertas fiestas en la isla y que detrás de los muros de esta mansión se hacían fiestas sexuales con acompañantes y que también se consumía droga. Todos terminaban desnudos teniendo sexo como en orgías. Ese era uno de los rumores de Palm Beach. Era uno de esos lugares a los que había que ir. Thanos admite que tiene un apetito sexual un poco insaciable, que su esposa no puede satisfacer.
Solo el talento de una mujer muy especial podrá apagar el incendio dentro de sus pantalones de diseñador. Ella es rubia, voluptuosa y sus honorarios son de $2.500 la noche. Es Rebecca DeFalco. Thanos ya tenía muchos contactos en todo Palm Beach cuando lo conocí. Él ya se había hecho bastante famoso. Todos sabían de su existencia. Al día siguiente de nuestra presentación, de nuestro primer encuentro, me llamó y me dijo que me quería ver otra vez. Tengo que verte otra vez. Quiero verte todos los días de esta semana. Y con lo que me decía, bueno, cualquier chica se habría sentido halagada. Papa Alexis seduce a Rebecca del único modo que conoce. Le paga $10,000 por mes para ser su único cliente. Él, por supuesto, me regalaba muchas cosas. Y económicamente me puso en una posición cómoda. No necesitaba trabajar. Era muy romántico. Era muy, muy seductor. Y siempre me hacía sentir muy querida. Y en general muy, muy segura. En el trabajo de Rebecca DeFalco hay una sola línea que no se puede cruzar. Escucha, yo te llamaré. Enamorarse de Thanos no fue nada difícil. Pasó muy pronto. Nos enamoramos o yo me enamoré. Definitivamente. Parece la película Mujer Bonita. ¿Salud? Salud. Hasta que aparece James Bond. Fuimos a almorzar y me dijo que tenía que decirme algo. Y le contesté, bueno, dime. Y me dijo, trabajo para el Servicio Secreto Británico y también para agencias de los Estados Unidos. Mi familia no sabe nada de esto, pero es a lo que me dedico. Rebecca comienza a descubrir que hay más de una versión de Thanos Papa Alexis. Thanos llevaba varias vidas a la vez. Tenía una novia, tenía esposa y un hijo, y además un amante. Thanos le hizo creer a Rebecca DeFalco que él era una especie de doble agente. Tenía demasiadas identidades que mantener, pero él sabía cómo hacer para que le creyeran. El agente secreto Papa Alexis logra convencer a su nuevo amor. Recuerdo que a veces nos quedábamos en hoteles y de pronto pasaban documentos por debajo de la puerta. ¿Qué es eso? Tenían sellos del gobierno, de la CIA. Es decir, los esfuerzos que hacía eran enormes. Es increíble a los límites que podía llegar. Y a medida que Rebecca se enamora cada vez más, va cayendo presa de un hombre muy peligroso. Thanos hacía todo lo que podía para que el mundo creyera que él era un superagente, que tenía mucho dinero y que era muy inteligente. Si necesitaba algo de alguien, primero descubría lo que a esa persona le hacía falta y luego lograba que creyera que era la persona perfecta para sus necesidades. Él hacía que yo estuviera en contacto con algún asistente si no estaba en la ciudad o si tenía una misión. Más tarde, Thanos admitirá que las misiones y las historias son parte de una fantasía. Pero cuando Rebecca se enamora y se involucra en su mundo, descubre también su mayor secreto. Discúlpame por el retraso. Si uno sale con una espía, siempre tiene una pregunta presente en la cabeza y es si alguna vez ha matado a alguien. Porque es un espía, se supone que es el bueno que elimina a los malos. Si es una especie de James Bond, ¿habrá matado a alguien? Le pregunté a Thanos, ¿alguna vez mataste a alguien? Entonces giró muy despacio. Me tomó de la mano y me miró muy conmovido, casi con lágrimas en los ojos. Hace algunos años. Me dijo que sí, que lo había hecho. Londres, Inglaterra, marzo del 2000. Un viejo depósito en el norte de la ciudad. Ya casi. Encontraron una víctima que había sido amarrada y golpeada. Parecía que la habían torturado por un periodo de tiempo y finalmente la habían asesinado. Su cuerpo fue arrojado a un pozo en el fondo de un edificio
en el que se guardaban autos. El Servicio de Policía Metropolitana encuentra el cuerpo de Charlie Christodoulidis, un hombre tranquilo de 57 años que vivía solo en un pequeño apartamento sobre el depósito. Scotland Yard describió la escena como muy cruda. Había sangre en las paredes. Era evidente que le habían dado una gran golpiza. Charlie Christodoulidis es un hombre tranquilo con un extraño ritual diario. Vestido con un traje de sastre de Savile Row, hace un par de apuestas en los caballos. Luego toma el autobús hasta Piccadilly Circus. Allí se sienta solo en un local de comidas rápidas hasta el amanecer. Es el tipo de personas que no dañaría a una mosca. Charlie ya era parte integral de ese vecindario. Todos lo conocían. Fue un crimen horrible y la víctima era un hombre que, según creemos, no le hacía mal a nadie. No tenía ni un gramo de maldad en su cuerpo. Solo le gustaba estar solo, ver a su familia cada tanto, beber en un bar local y hacer algunas apuestas. Sabían que la víctima no participaba de ninguna actividad criminal o dudosa, nada de eso. Era un gran misterio para ellos. Nada les gusta más a los detectives de Scotland Yard que resolver un asesinato misterioso. Este los mantendrá ocupados durante 7 largos años. El caso estuvo abierto por bastante tiempo. Siempre lo tuvieron presente. No lo abandonaron y nunca se dieron por vencidos. Se lo debían a la víctima. Un hombre y su cámara. Acostumbrado. Cuando regresa a Palm Beach en el 2006, Thanos Papalexis reúne grandes sumas de dinero por su negocio de propiedad fraccionada. Algunos pagan miles de dólares por tener derecho a usar sus juguetes para millonarios. Empecé a escribir acerca de su negocio. Quería saber si era algo sólido, si la gente que se unía a él no estaba perdiendo dinero. El periodista local José Lambiet trata de encontrar grietas en el trono de Papalexis. Descubrí muchas cosas. Lo primero fue que no tenía una isla en las Bahamas. Los Bentleys estaban embargados. Los pilotos me llamaban para decirme que los aviones no eran de él. Era muy claro que todo era un gran espejismo. Cuando la historia llega a los periódicos, José recibe un llamado. Escucha, José. De Papalexis. Empezó a amenazarme. Lo primero que dijo fue... José... Yo soy un hombre muy malo. Empecé a reírme. No. No me entiendes. Me dijo, no, tú no me entiendes. Puedo hacer que a ti y a tu familia los maten. ¿Entiendes lo que digo? Al principio creí que era una broma. En los Estados Unidos nadie amenaza a los reporteros. Puedo hacer que a ti y a tu familia los maten. Thanos habla muy en serio. Ya asesinó antes. Asesina cuando alguien se interpone entre él y su dinero. Thanos Papalexis intentó hacerse conocido en Inglaterra como promotor inmobiliario. Compraba propiedades que estaban en subasta pública en Londres y cuando las vendía obtenía una ganancia. Ganaré mucho dinero con este lugar. En el 2000, está decidido a comprar un depósito vacío en el norte de Londres. Tiene a su vez otro comprador interesado, a quien piensa vendérselo por un buen margen. Apresúrense. Pero no puede perder tiempo. Hay que terminar. Thanos sacó un préstamo con intereses altos por ese edificio. Y cada día que pasaba perdía miles de dólares por no venderlo. El problema es que hay un hombre tranquilo e inofensivo que vive arriba del depósito. Charlie Christodoulidis. Charlie no quiere mudarse de su humilde apartamento. Desafortunadamente para Papalexis, para poder revender el edificio, debía sacar a esa persona fuera de allí. Y de repente, Charlie aparece muerto. La policía sabía que Papalexis no recuperaría su dinero mientras ese hombre viviera ahí. Cuando lo consideraron sospechoso, los detectives fueron a verlo y le hicieron preguntas sobre el crimen. Él empacó sus cosas y se mudó a los Estados Unidos. Lejos de Scotland Yard, Thanos rehace su vida, esta vez como un millonario seductor de Palm Beach, mientras los detectives preparan en secreto el caso. Scotland Yard encontró colillas de cigarrillos. No tenían nada firme que seguir hasta que encontraron las colillas.
Esas colillas tienen ADN que coincide con el de Thanos Papalexis. Dijo que había ido al depósito varias veces mucho antes del asesinato para ver el lugar y ver si le convenía comprarlo. Dijo que era un fumador empedernido y que arrojaba colillas por ahí. También se encuentra ADN de otros 2 hombres en la escena. Sus registros permanecen sin coincidencias en la base de datos de criminales durante 6 años. Hasta que uno de ellos es arrestado por un caso de drogas. Él guía a la policía hasta su amigo y los detectives arrestan al asesino contratado por Thanos. Pónganlo aquí. ¡Rápido! Ambos admiten haber limpiado la escena del asesinato y haberse deshecho del cuerpo, pero solo eso. Aseguran que el asesino es Thanos Papalexis. ¡Vamos, vayan, vayan! En la oficina del jefe de Policía Federal de Palm Beach, el teléfono comienza a sonar. En el verano del 2008 recibimos una llamada en nuestra sede aquí en el sur de Florida, del Reino Unido. La Interpol nos dio una orden de arresto por homicidio fuera del Reino Unido. Habían reunido suficientes pruebas en el Reino Unido para presentar un caso contra el señor Papalexis, pero no sabían dónde estaba en ese momento. Los oficiales van a buscar a Papalexis a una de sus guaridas favoritas. Una elegante pizzería en la costa de West Palm Beach. Había 2 mujeres jóvenes sentadas en una mesa junto a Papalexis y su grupo. Y recuerdo que una de ellas nos miró, a mi compañero Mike y a mí, y nos preguntó como en broma si habíamos ido por su amiga. Al acercarnos nos reímos y le dijimos que no estábamos aquí por ella. Y recuerdo que miré directamente a Papalexis y le dije, estamos aquí por usted. Abrió muy grande sus ojos y se quedó boquiabierto. Sus socios comerciales se quedaron ahí sentados mirándonos. Y luego la mujer con la que estaba empezó a llorar. Papalexis es deportado a Inglaterra para enfrentar los cargos de homicidio. Las novedades de su arresto enloquecen a una examante. ¿Qué podía hacer? Empecé a caminar por todo el lugar, tratando de entender qué rayos. Yo ya conocía la historia. Deseaba no haberme enterado nunca. Y recé tantas veces por eso. Ojalá no hubiera sabido nada. Pero sabía. Decidí morir en los Everglades. ¿A dónde irías si tu cabeza tuviera precio? Mi esposa dice, ¿por qué no fingimos tu muerte? Bueno, ¡bing! Esa sí es una buena idea. ¿Fingirías tu propia muerte para recibir dinero del seguro? Comenzaríamos en un lugar nuevo, una vida nueva. Descubre historias reales de personas que fingieron su propia muerte. Discovery presenta Muerte Falsa, este domingo a las 9 de la noche, en Discovery en español. Daño solar, manchas de envejecimiento, marcas oscuras. Todo esto hace que tu cutis deje mucho que desear, pero tu piel puede verse muchísimo mejor. Presentamos el nuevo Dark Spot Corrector de Proactive, diseñado para ayudar a emparejar el tono del cutis y borrar las marcas oscuras y manchas solares para darte una piel hermosa y uniforme. Falco escuchó a Thanos confesar lo sucedido en el depósito de Londres. En el 2004, en un hotel exclusivo de Palm Beach, ella creyó que todo era parte de la misma fantasía del espía. Thanos, ¿alguna vez mataste a alguien? En el 2008, se da cuenta de que la horrenda historia es cierta. Hace algunos años. Recuerdo cada detalle de ese momento. Cada detalle. Recuerdo el aroma de la habitación. Recuerdo lo que tenía puesto. Él estaba muy conmovido. Hablaba con la voz muy suave. Lo golpeé y también lo torturé. Y me contó la historia de cómo había estrangulado a ese hombre. ¡Tu última oportunidad! Recuerdo que él me contó que no se moría y que había otros 2 hombres con él. Intentaron estrangularlo. Le hacían muchas preguntas y lo golpeaban. Es tu última oportunidad. ¿Me estás desafiando?
Es demasiado para mí. Es que los detalles gráficos de lo que imagino y de lo que él me contó me quedaron grabados y no logro sacarlos de mi mente. No puedo olvidarlos. Era un hombre completamente inocente. Ese hombre no hacía daño. Su familia sufrió por casi una década intentando encontrar al asesino. Para Thanos Papalexis, la vida de un hombre no era tan importante como lo que él ganaría al deshacerse de ella. Creo que Thanos estaba dispuesto a todo para conseguir lo que buscaba. Ya fuera quedarse con un contrato comercial o tratar de seducir a una mujer en particular. Sea lo que fuera que él quisiera, los medios para obtenerlo lo tenían sin cuidado. Igual que los daños que esos medios pudieran causar eran consecuencias sin importancia. Thanos consiguió su dinero con sangre. El dinero era su encanto y su arma. Creo que, más que nada, Thanos podría ser caracterizado como un hombre que intentaba controlar su propio mundo. Era muy ambicioso y le encantaba el dinero. Pero no creo que haya sido su motivación esencial. Creo que usó el dinero como una manera de controlar a la gente que lo rodeaba. Quería ser el centro de atención. Quería ser el hombre del momento. Quería ser el hombre al que la gente recurría cuando necesitaba algo. En el 2009, la familia de Charlie Christodoulidis finalmente logra poner punto final a un duelo prolongado. En el Old Bailey, el Tribunal Penal Central de Londres, Thanos Papalexis enfrenta un juicio por asesinato. El testigo estrella es Rebecca de Falco. Sabía que era el día del juicio final para él. Se daba cuenta. Se le notaba en los gestos. Tenía miedo, estaba nervioso. No miraba a los ojos, temblaba, se movía de atrás hacia adelante. Se notaba que no era inocente. Para nada. Papalexis es encontrado culpable de asesinato y recibe cadena perpetua con un mínimo de 20 años. Cada actividad en la que se involucró en los Estados Unidos estaba siempre contaminada por su presencia. Y para mí así se define la maldad. La verdad es que fue bastante desafortunado que en medio de esta trama de historias llenas de sexo y mentiras, estafas, Ferraris y mansiones se encontrara este hombre inglés que llevaba una vida sencilla. No quería nada complicado. Pero todo eso se lo arrebataron de una manera brutal, sin que lo mereciera. Tu última oportunidad. Uno nunca llega a entender estas cosas. Esto es algo que nunca olvidaré en mi vida. Yo estoy contenta de haber hecho lo correcto. Ya no quería ser parte de eso. Quería que todo terminara. Y además, quería justicia para su familia. Calle 69 Este, en un vecindario exclusivo de Manhattan. Octubre de 1990. George Kogan, un rico empresario, sale de una tienda y emprende el regreso a su casa. Cuando retomó la calle para entrar en el edificio, el asesino se le acercó por atrás. Un revólver de cañón corto, calibre 44. Lo atacó por atrás y lo lanzó hacia adelante. La comida se desparramó por toda la acera. Le dispararon a las 10:15 de la mañana y pasó gran parte del día en el quirófano. Pero no pudieron salvarlo. ¿Cómo te queda todo tan rico? El secreto es la crema. Con esta le doy un saborcito especial a todo. Esta siempre la uso como ingrediente en mis recetas. Y esta es la que va perfecta con las frutas y los postres. ¿Tantas cremas? Hay una crema que por su sabor combina delicioso. A fines de los 80, la ciudad de Nueva York está en auge. Es la era de la codicia. Wall Street crece. La actividad inmobiliaria también. Y George Kogan disfruta ese furor. Todo lo que toca se convierte en oro. George Kogan era un empresario de mucho dinero que invertía en hoteles,
casas de antigüedades, joyerías y propiedades distribuidas en todo el mundo. Invertía en bienes raíces, tenía negocios, tenía tiendas en Puerto Rico. Su familia era dueña de grandes almacenes en Nueva York. Tenía mucho dinero. George y su esposa Bárbara reparten su tiempo entre Puerto Rico y Nueva York. Pero en 1986 deciden radicarse en Manhattan. Cuando sus dos hijos crecieron y fueron a la universidad a estudiar, Bárbara y George empezaron a buscar propiedades en Nueva York. Hola, George. Hola. ¿Cómo estuvo tu día? Manhattan era un gran cambio y Bárbara se adaptó muy bien. Reina de belleza en la secundaria, Bárbara Cogan solía aparecer en las páginas sociales en San Juan. Y en Nueva York aspira a lo mismo. Los Cogan deciden abrir una casa de antigüedades. Cogan and Company. Contrataron una compañía de relaciones públicas para salir en la página de sociales del New York Post junto a la tienda. Y la compañía de relaciones públicas cree que es una buena idea ofrecer una fiesta de inauguración. Fue una gran fiesta. Lo sé porque estuve allí. Los Cogan me contrataron para tocar el piano y entretener a los invitados. Parecía una velada muy encantadora. Pero entre tantos diamantes y pieles alrededor me perdí parte de la intriga. Una joven encantadora llamó la atención de un hombre un poco mayor que ella. El millonario anfitrión, George Cogan. Para la inauguración de la tienda, la compañía de publicidad envió a la ejecutiva de cuentas, Mary Louise Hawkins. Era una mujer rubia muy hermosa. George era un hombre de aspecto corriente, pero muy exitoso y muy seductor. Y ella se enamoró de él. La señora Cogan creía que Mary Louise Hawkins haría buena pareja con su hijo. Pero no fue lo que pasó. George tiene 49 años y Mary Louise 28, pero eso no es un problema. El dinero siempre compensa la diferencia de edad. Las esposas son otro tema. Bárbara se enteró del romance porque empezó a recibir las cuentas de los hoteles a los que su esposo iba de viaje y llevaba a Mary Louise con él. Ella vio esas cuentas. Él le dijo a Bárbara que se iría de la casa y se mudaría con Mary Louise. Eso la tomó por sorpresa. Lo que hizo fue comprarle un caniche a Bárbara y luego se mudó con Mary Louise. Supongo que dejó el caniche en su lugar. La abandonan por una joven rubia e intentan consolarla con un caniche. Eso no es aceptable. Quiero mucho más que eso, ¿entiendes? Sí, entiendo. Más. Bárbara Cogan se prepara para un divorcio demoledor. No se quedará con las manos vacías. Mucho más que eso, ¿entiendes? La señora Cogan no estaba conforme con el acuerdo que le ofrecieron al principio. En un comienzo ella quería por semana $5,000 para mantener su nivel de vida. Bárbara estaba acostumbrada a cierto nivel de vida. ¿Qué te parece esto? ¿No es hermoso? Con su tarjeta de crédito gastaba unos $250,000 anuales. Parecido a lo que gastaba Michael Jackson por año, podría decirse. La batalla dura 2 años. Su hijo actúa de mediador y en 1990 George y Bárbara están listos para llegar a un acuerdo. George había preparado y había redactado un acuerdo de divorcio apropiado. Se estaba por encontrar con Bárbara para dar los toques finales y seguir con su vida. La misma mañana en que George debe ir a firmar el acuerdo, decide ir a comprar comida. Ya estaba volviendo al departamento de Mary Louise cuando un hombre armado se le acercó por atrás y le disparó 3 veces por la espalda. ¡No! ¡Ayúdanos! George cayó al suelo. ¡Ayúdanos! El portero corrió hasta él. Sabía muy bien quién era, así que llamó a Mary Louise. ¡No lo sé! ¡No tengo idea! ¡No lo sé! ¡No lo sé!
Cuando Mary Louise llegó al lugar, fue todo un shock. Llevan a George al hospital a toda prisa. Luchó por 7 horas. Le hicieron varias cirugías, pero entró en coma. Cerca de las 4 de la tarde declararon que George había muerto. ¿Quién le disparó a George? La policía tiene sus teorías. Nadie acumula millones en Manhattan solo con amabilidad. Parecía ser el trabajo de un profesional. George tenía enemigos comerciales. Podía hacer algún negocio sucio en Puerto Rico. Un hombre y su cámara. George Cogan no se lo esperaba. Fue un golpe profesional. El asesino salió de la nada y sin ser provocado, le disparó 3 veces por la espalda y desapareció. ¡Ayúdenos! A plena luz del día, en una acera transitada de la exclusiva zona este de Nueva York, un asesinato descarado y un asesino que se evapora por entre la multitud. A George le dispararon por la espalda. El portero no vio nada. La gente de la calle no tuvo la oportunidad de ver nada. Manhattan no es como es ahora, con turistas que caminan tranquilos por las calles. Todos caminaban rápido y sujetando su cartera. Los hurtos eran algo cotidiano. En 1990, Nueva York era considerada la capital del crimen de los Estados Unidos. Por ahora, el asesino de George Cogan continúa en libertad. Con tan pocas pistas, el caso quedará sepultado bajo una gran pila de papeles. El detective original y su escuadrón no podían dedicar todo un equipo a ese caso a tiempo completo. Pero unos años más tarde, un detective decidido de Nueva York reabre el caso. Su nombre, Joe Bufalino. Al comienzo era un caso difícil de entender. Empezamos a hablar con los testigos antiguos y volvimos a entrevistar a la novia de George Cogan, Mary Louise. Hablamos con sus familiares y fuimos a Puerto Rico y hablamos con su hijo. La gran pregunta es, ¿quién puso el dinero para eliminar a George? Teníamos 2 teorías. Una posibilidad era la venganza por su horrible divorcio. La otra era que George hacía muchos negocios y que le debiera dinero a cierta gente. Pero también estaban las supuestas conexiones de George con la mafia rusa. Esa gente juega sucio. Creíamos que existía la posibilidad de que George Cogan hubiera hecho malos negocios y descubrimos que algunos tratos no habían salido como lo había planeado. Entrevistamos a gente a la que él le debía dinero o que le debía dinero a él. Les había vendido un hotel y un casino a un grupo de personas que no cumplían con el pago acordado. Pero los detectives apuntan a alguien más. ¿Cómo se siente? ¿Un poco apretado? No, ¿está bien? Sí. Excelente. La ex esposa de George, Bárbara. El día en que le dispararon, se comportó de un modo muy extraño. Bárbara hacía cosas incoherentes. Por ejemplo, decidió que quería arreglarse el cabello. Estaba pensando... Entonces una estilista fue a arreglarle el cabello a su casa por $500. Cuando recibe la desesperada llamada por el ataque a su ex esposo, Bárbara no se inmuta. Bárbara se quedó en su departamento de la Quinta Avenida y no fue al hospital. Esa fue una señal. Llamó la atención. ¿Quiere atender esa llamada? No, continúa. Su ex esposo estaba en el hospital, pero ella siguió arreglándose el cabello. A todo el mundo le pareció extraño. No era típico de una buena relación. El insensible corte de cabello de $500 envía una señal de alerta. Y la obsesión de Bárbara por el seguro de vida acrecienta las sospechas. La compañía de seguros recibió llamadas de parte de Bárbara Cogan una semana antes del asesinato. Entonces la póliza sigue vigente. Quería saber si la póliza del seguro de George Cogan seguía vigente y quién era el beneficiario. Y Bárbara Cogan es la única beneficiaria.
Kogan. Había 3 pólizas por un total de $4.300.000. Durante el divorcio ella no pudo ganar mucho, pero sí había hecho esos pagos y mantuvo la póliza vigente. Bien. Eso fue lo que realmente hizo que los oficiales de policía dejaran de investigar a los empresarios y se concentraran en Bárbara. Gracias. Pero, ¿qué tipo de secretos oculta tras las paredes del glamoroso apartamento de la Quinta Avenida? Todo me hacía sospechar. Sabía que algo andaba mal. Cuando George, el ex esposo de Bárbara Kogan, recibe 3 disparos en la calle. Lo ejecutaron en la calle, justo frente a su edificio. Ella está demasiado ocupada arreglándose el cabello y no puede ir a despedirlo al hospital. George no había sido un esposo ejemplar. Pero ahora que está muerto, en vez de divorciarse, Bárbara está por recibir una fortuna del seguro. A muchos les parece que hay gato encerrado. ¿Bárbara Kogan es la única beneficiaria? La compañía de seguros decidió hacer su propia investigación. En un comienzo no querían pagar. Creían que había algo extraño en este asunto. Sabían que había algo raro. No pudieron encontrar evidencia que indicara que ella tenía algo que ver con la muerte de George y por eso terminaron pagándole en 2 partes. 2 millones en el primer pago y el resto en otro. Bárbara recibe $4.300.000 del seguro de vida. Pero con cortes de cabello de $500, el dinero desaparece rápidamente. En 1998 ya había gastado todo y estaba en bancarrota. No es una viuda de duelo. Es una viuda que sale a celebrar. Vivía con muchos lujos. Se hacía masajes y cirugías en el rostro y en el cuerpo. Derrochó todo el dinero y luego tuvo que empezar a trabajar. Gastó mucho, en serio. Ella era una persona ambiciosa y solo le importaban el dinero y sus deseos. Entonces la póliza sigue vigente. El motivo de este caso parece claro. Una mezcla mortal de venganza y codicia. Creían que ella había pagado el asesinato. Parecía un trabajo muy habilidoso, como por encargo. Pero parece que Bárbara Kogan logró continuar en libertad, hasta que... 2 años después del asesinato, arrestaron a una persona por un crimen financiero. Y esa persona dijo que tenía información sobre el asesinato de Kogan. Y alguien que él conocía con el nombre de Manuel Martínez, un abogado, estaba involucrado. Manuel Manny Martínez parece inofensivo. Manny Martínez era un abogado de bajo nivel que se encargaba de desalojos y asuntos maritales. Nueva York es una gran ciudad, pero ¿a quién conoce Manny? Empezamos con la información que decía que Martínez estaba involucrado. Martínez era abogado, entonces entrevistamos a todas las personas que trabajaban en su estudio o que estaban relacionadas con él. Fue entonces que la policía encontró una gran pista. Los detectives descubren que Manny fue el abogado de Bárbara en el divorcio. Quiero mucho más que eso, ¿entiendes? Lo entiendo No voy a perfectamente. tolerar También esto. descubrimos que una semana antes del homicidio, la señora Kogan y Manny Martínez habían viajado juntos a Puerto Rico. El propósito del viaje era que Bárbara les pidiera prestado dinero a sus padres, unos $100,000, para pagar por el asesinato. Quiero una solución, ¿entiendes? ¿Te refieres a lo que yo creo? Sí, a eso me refiero. ¿Sabes de alguien? El equipo de Joe Buffolino está seguro de que tienen al hombre indicado. Reunimos todos esos datos y las piezas empezaron a armar el rompecabezas. ¿Está bien? Ya no nos sirve esto. Teníamos el motivo y teníamos la conexión entre la señora Kogan y Manny Martínez por conspiración para cometer un homicidio. Además de eso,
Un abogado de la oficina de Manny Martínez nos contó que cuando él volvió de Puerto Rico decía que George era una basura, debe desaparecer, debe desaparecer. Y ahora teníamos a Martínez que decía que George debía desaparecer. La esposa de Manny nos dio otra pista valiosa. Estaba horrorizada por algo que le había dicho el señor Martínez. Él le había dicho que se cuidara o ella iba a acabar igual que George Cogan, a quien habían hecho matar. En 1996, el gran jurado acusa a Manny Martínez por homicidio. Pero hay un problema. Descubrimos que estaba en prisión en México. El señor Martínez había trabajado para el gobierno de México y le había robado grandes sumas de dinero. Así que estaba encarcelado en ese país, cumpliendo 13 años. Ya cumplió 2 años, así que la Fiscalía de Nueva York espera 11 años más a que salga en libertad. Nuestro mayor miedo era que cumpliera su condena en México y luego escapara, pero no fue así. Lo trajimos de vuelta y fue a juicio. Y fue condenado por conspiración de homicidio. En el 2008, Manny Martínez recibe una sentencia de 25 años. Ahora, casi 20 años después del asesinato de George Cogan, las puertas se le van cerrando a su ex esposa Bárbara. Trata de pasar lo más inadvertida posible al norte del estado de Nueva York, pero no puede escapar de su destino. Ella estaba muy molesta porque sabía que la estaban acorralando. Y una de sus amigas la invitó a su casa. Entonces ella fue a visitarla. Mientras tanto, su abogado negociaba su entrega porque los cargos seguían pendientes. Como sabe que sus días en libertad llegan a su fin, Bárbara Cogan se dedica por última vez a su pasatiempo favorito. Bárbara se fue de compras. Compró todo tipo de cosas. Gastaba mucho en comidas. Pude ver todos los recibos. En noviembre del 2008, finalmente la arrestan. Justo antes de ir a juicio, Bárbara decide aceptar un acuerdo. Bárbara estaba cansada de toda la situación. Dijo que no quería avergonzar a sus hijos ni causarles más dolor al ir al juicio. Se declaró culpable y recibió de 12 a 36 años de condena que está cumpliendo. Con respecto a quién hizo los 3 disparos que mataron a George, el sospechoso principal cumple una condena de 25 a 50 años por otros cargos. Aún no lo condenaron por el asesinato de George Cogan. Me parece un poco extraño que haya solo 2 personas en prisión cumpliendo una condena por homicidio y por conspirar para contratar un asesino. Pero que ese asesino no haya ido a juicio es algo increíble. Pero para los detectives y los fiscales del caso, se hizo justicia. El dinero y el poder no lograron proteger a los culpables. Siempre se cree que la gente con dinero logra escaparse o suele quedar en libertad. Creo que todo esto muestra que seas rico o pobre, no importa quién seas o qué hagas, si le quitas la vida a alguien tendrás que pagar. Es una lección importante. Cuando pueda pedir la libertad bajo palabra, Bárbara tendrá 80 años. Que los grandes también caen. Queda demostrado cuando alguien que gastaba $20,000 por mes y se cortaba el cabello por $500 tiene que empezar a cortarse el cabello por $3 en prisión, en la isla Rikers. Todo eso demuestra que el crimen tiene su pena. El dinero. Mientras más tenían, más lo buscaban. Financió sus opulentas vidas, pero drenó sus corazones insensibles. Thanos Papalexis gobernó un imperio de mentiras